Thank you. Si se acuerdan, el nombre de nuestro barco is Ankyrios. Ankyrios. no tiene en español. Which means anchored in the Lord. El significado de esto es anclado en el Señor. So I wanted to talk tonight about our steadfast anchor. Entonces queremos hablar sobre nuestro sostenimiento en el anclaje. Our ministry is to help people stay firm in their faith, to stay anchored in the Lord. Nuestro ministerio es proclamar que la gente esté anclada en el Señor con fe. And so for us living on a boat, even right now, as we speak, Y como nosotros, o sea, para nosotros, como vivir en un barco, mientras nosotros hablamos, our anchor is very important nuestra ancla, hablando literalmente, es muy importante. because we might go back and our home would be gone. Porque puede hacer que lleguemos a casa y se haya ido el barco. So Hebrews chapter 6 verses 13 through 20. Entonces vayamos a Hebreos capítulo 6, versículo 13. Vamos a leer del 13 al 20. Talks about this anchor and what it's based on. Habla de este anclaje y cuál es la base del fundamento. Beginning in chapter 6 verse 13. Empezando en el capítulo 6, versículo 13. Says, for when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, saying, surely I will bless you and multiply you. And thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. For people swear by something greater than themselves, and in all their disputes an oath is final for confirmation. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of his purpose, he guaranteed it with an oath, so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast the hope set before us. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. Amén. Dice entonces, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramentos, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es posible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amen. So, again, for us living on a boat, our anchor is very important. Bien, entonces como para nosotros viviendo en un barco, nuestra ancla es muy importante. When we first started 4 years ago, Cuando recién empezamos hace 4 años, we pulled into a place in Mexico llegamos a un lugar en México to visit some friends a visitar a algunos amigos, who were also sailors. los cuales también son navegantes. And they told us that we could anchor in this place, that it would be safe and it would be secure. Y nos dijeron que si tirábamos nuestro anclaje en este lugar, estaba seguro y era muy bueno el lugar. But it turns out it was not so. Pero lastimosamente no era tan seguro. It had no shelter, it had high winds. Tenía altos vientos, no había realmente un refugio.
and it had very rough seas. y había los mares eran muy pesados. So we slept aboard that night Así que dormimos en el bote en esa noche and set an alarm to wake up every 30 minutes y pusimos nuestras alarmas para despertar cada 30 minutos to check and make sure everything was still safe. para asegurarnos que todo estaba bien. So it turned out okay, we still have our boat. Así que parece que todo salió bien porque todavía tenemos nuestro barco. But what we did was at that time we didn't yet trust our anchor. Pero a lo que hicimos fue que en ese preciso momento no habíamos confiado totalmente en el ancla, Because we hadn't tested it. porque no lo habíamos probado. So we checked for the right bottom, Así que chequeamos el suelo correcto, we checked the depth, chequeamos la profundidad, we put out extra chains. pusimos cadenas extras. I dove down to check the anchor to make sure it was set properly. Yo tuve que nadar a profundo para ver que la ancla estaba bien. And when we left a few days later, Y un par de días después que nos fuimos, the anchor was exactly where it had been. I knew because there was a log there in the water. el ancla estaba exactamente donde yo la puse porque yo había puesto una seña. So we knew that we could trust our anchor. Entonces ahí supimos que podíamos confiar en nuestra ancla. In this passage in Hebrews, En este pasaje en Hebreos, it's being addressed to Jews who had converted to Christianity, prácticamente va dedicado a aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, and they were faced with trials and los difficulties, cuales estaban enfrentando dificultades y otras dificultades, with disappointment and confusion. donde había llegado la confusión y el desacuerdo. And this was written to encourage them. Y esto realmente fue escrito para darle un ánimo a esta gente. So it tells us that our hope is based on a few things. Entonces aquí nos dice que nuestra esperanza está basada en un par de cosas. In verse 13, En el versículo 13 it says, when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself. dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. In verse 16 it says, for people swear by something greater than themselves, and in all their disputes an oath is final for confirmation. Pero en el 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor de ellos, y para ellos el fin de toda controversia. So when God desired to show, verse 17, more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of his purpose, he guaranteed it with an oath. Así que en el versículo 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. So we have a hope that is anchored in the greatness of the promise giver. Entonces nosotros tenemos un ancla que es más grande que el que prometió que nos daría esa ancla. It says, the scripture says that the promises are guaranteed by two unchangeable things. La palabra dice que el juramento está basado en dos cosas que no cambiarán. God's unchangeable purpose O sea, Dios nunca cambia and God's unchangeable character. y también su carácter nunca cambia. God cannot lie. Dios no puede mentir, He doesn't move. tampoco se mueve. He is the fixed point around which everything moves. O sea, Él es el punto clave de lo que se mueve alrededor. So this promise that God has given us is a covenantal promise. O sea, esta promesa que Dios nos ha dado es como un pacto que nosotros debemos de seguir y que tenemos para con nosotros mismos. And this kind of promise is based on the faithfulness of the one giving the promise. Y esta promesa está basada en la fidelidad de aquel que nos ha prometido And Amen. not on the faithfulness of the one receiving the promise. y no en la fidelidad del que está recibiendo la promesa. In verses 4 through 6, En el versículo del 4 al 6 it talks about those who have fallen away. habla de aquellos que han caído. And when the author is talking about falling away, remember the original audience is converted Jews. Y acuérdense que cuando el autor está hablando de aquellos que han caído, está hablando de los judíos convertidos. So when he talks about them falling away, he's talking about them turning back to
to their old ways. Entonces cuando habla de lo que se ha caído o hablan de la caída de esta gente, es como que está hablando de los que le han dado la espalda y han regresado a sus caminos antiguos. Turning back to Judaism, O sea, regresar al judaísmo, turning back to the sacrificial system and the rituals. llegar a los rituales y a los sacrificios de costumbre que ellos estaban llevando. They were negating the sacrifice of Christ De hecho, estaban negando el sacrificio de Cristo and turning back to the law that was not able to save them. y estaban regresando a una ley que no podía salvarles. They were falling away, they were turning back Ellos estaban cayendo, estaban volviendo atrás from believing in the sufficiency of Christ. de creer en la suficiencia de Jesucristo. And we do the same thing. We fall away. How do we fall away? Y nosotros también hacemos lo mismo ahora en día, nosotros también caemos. Pero ¿cómo caemos? We neglect spending time in the Word. Nos negamos a pasar tiempo en la palabra. We fail to thank God for His blessings. Fallamos en agradecer a Dios por las bendiciones que nos da. We try to fight the battle in our own strength. Tratamos de pelear la batalla por nosotros mismos. We fall into habits of sin. Caemos en pecado. We begin to depend on ourselves instead of the covenant promises. Empezamos a creer y a depender en nosotros mismos en vez de creer en el pacto de la promesa que Él dio. Amén. There's a song by Casting Crowns called Slow Fade. Hay una canción que canta, what's that? Casting Crowns. Casting Crown, los que cantan God is not dead. Slow Fade. No, but it's still the same band. Bueno, hay una canción que la cantan como fe baja o baja fe. And it says, it's a slow fade when you give yourself Y away. dice, es algo bajo cuando dejas de confiar. It's a slow fade when black and white are turned to gray. Es algo que deja de confiar cuando lo gris se torna negro. And thoughts invade. Thoughts invade. Y pensamientos invaden, Choices are made llegan a tomar compromisos when you get, price will be paid y el precio será pagado when you give yourself away. cuando tú te entregas a ti mismo. People never crumble in a day. Nadie va a tambalear en un día, Daddies never crumble in a day. porque el papi o papá nunca tambalea en un día. Amén. Families never crumble in a day. Las familias tampoco deben tambalear en un día. It's a slow fade. O sea, es una fe baja. So forgetting the greatness of the promiser, Entonces, olvidando la grandeza del que promete o el prometedor, our hope is based on the greatness of the promise maker. nuestra promesa, nuestra esperanza tiene que estar anclada en la promesa de el que hizo la promesa. Verses 14 and 15 Versículos 14 y 15 tell us that our hope is based on the grounding of the promise. dicen que nuestra promesa está fundamentada. So verse 14 says, "Surely I will bless you and multiply you, Dice el versículo 14, de cierto te digo que te bendeciré y te multiplicaré. and thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise." Y ahí Abraham atendiendo justamente la promesa que se le había dado. God promised Abraham. Dios le prometió a Abraham, Abraham trusted God, Abraham confió en Dios and that was solid ground. y esa fue algo sólido. Hebrews chapter 11 tells us that faith is the assurance of things hoped for, Hebreos 11 dice que la fe es el fundamento de lo que no se ve, the conviction of things not seen. la convicción de las cosas que no podemos ver. So Abraham patiently waited Así que Abraham pacientemente esperó and received the promise. y recibió la promesa. So he had an anchor Así in que firm ground. él tenía una ancla, tenía un anclaje fundamentado. So why do we need an anchor? Entonces, pregunto, ¿por qué necesitamos una ancla? To hold us in place, Para mantenernos en el mismo lugar, to give us a reference point, para darnos un punto de referencia, to prevent shipwreck. para prevenir cualquier lamentoso o algo lamentable, And to help us rest at ease. y también que nos permita descansar. Why should we doubt that this trial or difficulty ¿Por qué debemos de
¿Por qué debemos de dudar que esta turbulencia o dificultad has a purpose. tiene, Why doubt that? tiene un propósito? ¿Por qué dudar de eso? God doesn't change, God doesn't move. Si Dios no cambia, si Dios no se mueve, What changes is me. lo que cambia soy yo. What moves away from the purpose and love of God is Lo me. que se mueve del propósito o del amor de Dios soy yo. Trials serve to rein me in. O sea, las turbulencias o tribulaciones sirven para acercarme más a Dios, To shift my focus from me. para sacar mi enfoque de mí mismo, To lift my gaze from the grave to the heavens. para llevar mis esperanzas desde la tumba hasta la gloria, al cielo. Amén. Gloria a We, Dios. we remember that our citizenship, our hope is in heaven. Nos tenemos que recordar que nuestra ciudadanía y nuestra esperanza está en los cielos, Because we have this anchor, we remember that we are a child of God. porque nos tenemos que recordar que estamos anclados, tenemos que recordarnos que somos hijos de Dios And an heir to the richest of y kings. que estamos herederos del Rey de Gloria. Amén. So we hold fast. Así que nosotros nos detenemos. This is an anchor for our soul. Esta es una ancla para nuestras almas. So our hope is based on the grounding of the promise. Entonces nuestra esperanza está en el fundamento de la promesa. In verses 19 and 20, Y el versículo 19 y 20 we see that our hope is based on the guarantee of the promise keeper. nos vemos que nuestra esperanza está atada al que fundamentó y nos dio la promesa. Verse 19, we have this as a sure and steadfast anchor of the soul. Dice la palabra en el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. When we were in Mexico, we pulled into a port called Ensenada de Muertos. Cuando llegamos Sí. de muertos. Sí. Cuando llegamos a México nos llevamos a un lugar que se llamaba Ensenada de Muertos, It is the Bay of the Dead. o sea, el velo de los muertos. Yes. They had a practice of using big heavy objects like engines or concrete blocks. Tenían una costumbre de usar objetos grandes como motores o unas cosas grandes, And they would sink them and tie off to them y ellos los metían los dejaban caer en la profundidad y a eso lo amarraban as moorings. como naranjas, como mores, como volver un ancla también, algo So así. they were solid, they were established, Ellos eran sólidos, eran estables, they were trusted, eran confiables and they were permanent. y eran permanentes. So we have an anchor Así que tú y yo, nosotros tenemos un ancla permanently set in heaven. que también está permanentemente sentada en el cielo. We have a dead man Tenemos un hombre muerto, tú y yo tenemos un hombre muerto, who is now alive, el cual ya no está vivo, that we can secure, to which we can secure, en el cual nosotros podemos asegurar, and we can rest in confident en el assurance. cual nosotros podemos confiar y descansar confiadamente. So, as we set our anchor on the Así, boat, entonces, mientras nosotros dejamos caer el ancla de nuestro barco, we look for a good bottom, salimos a buscar la buena profundidad, which is sand is great. la cual es que la tierra, o sea, la arena tiene que ser buena. We drop the anchor, Dejamos caer el ancla, we pay out chain, entonces sacamos las cadenas, we back down on that, entonces nos confiamos en eso and it puts a strain on the anchor, y esto pone una fuerza en el ancla, which causes the anchor to dig into the sand. la cual hace que el ancla se meta en la profundidad de la arena And then we put out more chain. y entonces sacamos más cadena. So what holds us in place Entonces lo que nos detiene en el lugar is the weight of the chain. es el peso de la cadena. So experience Entonces la experiencia in our lives en nuestras vidas gives us more chain. nos da más cadena. Every time we are tested Cada vez que nosotros somos tentados and we go through trials, y pasamos por tribulaciones, we learn to trust our anchor more. empezamos a confiar más en nuestra ancla,
So our hope is based on the greatness of the promise maker. Así que nuestra esperanza está fundamentada en que hizo la promesa. Our hope is based on the grounding of the promise. Nuestra promesa está en el que hizo también la promesa. And our hope is based on the guarantee of the promise keeper. Y nuestra esperanza está anclada en el que hizo la promesa y el que mantiene la promesa. When we need to remember the promises, Necesitamos recordar las promesas the truth of who we are in God's de eyes. la verdad de quienes somos en los ojos de Dios. We are forgiven. Nosotros ya hemos sido perdonados, We are set free from the bondage hemos of sin. sido liberados de la atadura del pecado, Set free from the bondage of death. hemos sido liberados de las garras de la muerte. We are no longer slaves to our flesh. Ya no somos esclavos de nuestra carne, We know the truth. sabemos la verdad. Amén. So we need to trust our anchor. Así que necesitamos empezar a confiar en nuestra ancla. That Amén. anchor is Jesus Christ. Y esa ancla se llama Jesucristo. Gloria a Dios. So my question is, what are you trusting? Entonces mi pregunta para ti es, ¿en qué estás confiando? What's your anchor? ¿Quién es tu ancla? Maybe you've never thought about what you're trusting or what you're depending on. Tal vez nunca has pensado en qué estás confiando o de quién estás dependiendo. But I promise you, your anchor is secure. Pero yo te prometo que tu ancla es segura. Do you trust it? ¿Confías en ella? Before we started on this boat thing, Antes que nosotros empezábamos en esto de los botes, I had never given much thought to our anchor. la verdad que nunca le había puesto tanta atención a nuestra ancla. But I've learned several things. Pero aprendí un par de cosas. I can trust it. ¿Puedo confiar en ella? It's bigger than it needs to be. Es más grande de lo que necesita ser. And I know that it will hold when I need to. Y yo sé que me va a detener cuando necesito que me detenga. Amén. Because I've tested it. Porque ya lo he probado. Amén. Gloria a Dios. My God, I can trust my God. Yo puedo confiar en mi Dios. He's bigger than I need him to be. Porque Él es lo más grande que lo que yo pueda confiar. And I know he's going to be there when I need him. Y yo sé que Él va a estar ahí cuando lo necesitamos. Amén. I don't know exactly where you are right now, No sé exactamente en qué estás pasando tú ahora, but I know this. pero sí sé esto. You've either just emerged from a storm, Que tú simplemente vas a ser sumergido tal vez en una tormenta. you're in the middle of a storm, Tal vez estás pasando en medio de la tormenta. or you're about to enter a storm. O simplemente estás a punto de terminar la tormenta. Jesus promised that we'll have trouble in this world, Jesús nos dijo que íbamos a tener tribulación en este mundo. but he promised it. But he said that we should be encouraged Pero también Él nos dijo que tenemos que tener ánimo because he has overcome the world. porque Él ya venció al mundo. He is Amén. the anchor for our soul, Él es el ancla de nuestra alma, immovable and forever. inmovible para siempre. Amen. Amén. Well, I don't own a boat. Yo no tengo barco. And I never thought about my anchor the way he died. Nunca había pensado yo en mi ancla como lo hizo él. But I know one thing, that if you hold on to that anchor, si tú te agarras de esa ancla, you're never gonna fly away. Nunca vas a salir volando. Amén. So thank you, Pastor Dennis, for that precious word. Gracias, Pastor Dennis, por esta preciosa palabra. Quiero que la tomen y que la pongan por obra. I want you to read the word and do the word. Amén. Thank you, sir. Erna, Mr. Tom, you have something for us? You already gave us something. Other than food.